Hola, bienvenidos a otra emisión de Poder Popular. Mi nombre es Tomás. Hasta el momento, en el canal hemos tratado temas de la actualidad colombiana. Hoy nos vamos a devolver un poco más en el tiempo, a la independencia. Aunque no lo crean, en el momento político que vive Colombia, volver a la independencia es extremadamente importante y este tema sigue hoy vigente. Ya son más de 200 años desde que el pueblo se sublevó y venció a España. Este hecho fue trascendental. Se reemplazó una monarquía absoluta por una república que debía garantizar el voto de sus ciudadanos. Pero cuando nos cuentan esta historia, siempre omiten que fue la gente común, de a pie, la que pudo posibilitar este cambio. Ellos hicieron posible la independencia. Como hoy está sucediendo, hombres y mujeres trabajadoras tomaron el destino en sus manos y transformaron la realidad que los rodeaba. Fue así como nos liberamos del yugo español. Fue el pueblo raso quien salió en una primera instancia a protestar contra las autoridades españolas y después fueron ellos mismos los que conformaron los ejércitos que triunfaron en nombre de la libertad. Pero también tenemos que entender que en los últimos 200 años los terratenientes y los comerciantes se han empecinado y dedicado a restringir el triunfo de la democracia. Fueron ellos quienes tomaron las riendas de la república y limitaron su alcance. Después de la independencia y en las primeras décadas de la república, solamente las personas ricas y que sabían leer podían ejercer el derecho al voto. El despojo de tierras fue masivo contra campesinos, comunidades afro e indígenas, contra toda persona que no pertenecía a su círculo social. La esclavitud se mantuvo formalmente hasta 1851 y el voto femenino llegó hasta mitades del siglo XX con Rojas Pinilla. Hoy, 20 de julio, nos van a decir que la independencia fue el triunfo de grandes políticos y hábiles militares, pero esta solo es una forma de usar la historia para legitimar hoy instituciones criminales como el ejército y la policía. Inicialmente, la independencia no se dio como gesta militar, pero cuando vino la guerra, el ejército que peleó allí no es el mismo ejército que tenemos hoy, un ejército que asesina, desaparece y tortura a sus conciudadanos sin misericordia. La independencia duró alrededor de 15 años y esta la iniciaron gentes pobres, artesanos, aguadoras, talabarteros, mestizos que trabajaban la tierra, zapateros y gente del común. Fueron ellos los que lucharon en las calles contra las autoridades coloniales. Este 20 de julio no conmemoramos un jarrón roto, lo que conmemoramos es un levantamiento popular en Bogotá, a través del cual la ciudad logró crear un gobierno autónomo frente al Imperio Español. Pero Bogotá no fue la primera. Antes, El Socorro y Cartagena ya habían empezado el proceso de distanciamiento frente a las autoridades españolas. Aunque en estos primeros intentos no se declara formalmente la independencia, sí es importante decir que fue el primer paso que nos distanció del Imperio Español. En ese momento todavía no podemos hablar de un país. Existen ciudades diversas, en lo que en ese momento se conocía como la Nueva Granada, que luchaban entre sí para ver quién podía ejercer el control sobre las demás. Algunas de ellas eran Tunja, Bogotá o Cartagena. Otro de los factores que ayudó a construir este escenario fue que Fernando VII, el entonces rey de España, estaba preso desde 1808 a manos de los franceses. Unos años después, ya en 1815, el rey decide enviar un contingente, después de haber recuperado su propia libertad, de aproximadamente 10.000 hombres para recontrolar y retomar el territorio que antes le pertenecía. La guerra y el enfrentamiento entre las ciudades que se había dado en la Nueva Granada debilitó a los ejércitos que no pudieron resistir la avanzada de la llamada Reconquista, que estaba a cargo de Pablo Morillo. Rápidamente, los españoles retoman el control de estos territorios y vuelven a proclamar el Imperio Español. Empieza entonces una guerra compleja y sangrienta por libertad que tiene a un lado a los realistas y en otro a los independentistas. Ahora bien, este proceso dura 3 años de guerras, fundamentalmente de guerrillas. En 1819, unos ejércitos importantes cruzan los llanos, suben los Andes y descienden para combatir en el puente de Boyacá. Esto concluye y cierra la independencia de lo que hoy conocemos como Colombia. La guerra, sin embargo, no había acabado. Es hasta 1824 que se da la batalla de Ayacucho y con esta se cierra la guerra del Cono Sur. Pero ¿quiénes fueron los que lucharon esta guerra? No solamente los grandes generales que todos conocemos, sino personas del común, artesanos que dejaron atrás su oficio para convertirse en soldados y luchar por lo que ellos consideraban correcto. En ese momento era la libertad. El ejército moderno nace realmente en 1907. No hay una relación con los ejércitos de la independencia. Y el ejército moderno nace para defender los intereses de los privilegiados a costa de la gente común. Y empezaron con broche de oro. En 1910 ya estaba
estaban masacrando huelguistas. Un grupo de obreros del ferrocarril de Cundinamarca decidió salir a protestar y esto les costó sus vidas a manos del ejército. Esta institución está en su historia acompañada de masacres: la de Sastres en 1919, la de las bananeras en 1928, la de campesinos durante la violencia, la de la Unión Patriótica fundamentalmente entre el 80 y el 90 y la de los mal llamados falsos positivos durante los gobiernos de Uribe y los de Santos. Ese no fue el ejército que combatió durante la independencia. En la independencia no los entrenaban los estadounidenses, no eran ni siquiera soldados profesionales. Tampoco mataban jóvenes indefensos y les ponían las botas al revés para pasarlos como positivos y cobrar con ello un pedazo de pollo o unas vacaciones más. Los ejércitos de aquella época estaban conformados por personas como Joaquín Molano Galán. Él era un campesino que en 1813 inició su vida en el ejército. En 1819 estuvo presente en la batalla de Boyacá. Ahí, de hecho, recibió una herida de gravedad. Él luchaba por defender la república. Esto lo llevó a participar en todas las guerras civiles del siglo XIX, incluso en la de 1861. Estos ejércitos realmente los alimentaron los sectores populares. Eran artesanos, pardos, mestizos, negros, blancos, en su mayoría pobres, que abandonaron los oficios que ejercían ya fuera en la ciudad o en el campo para irse a defender lo que ellos creían que era justo. Estos soldados tenían que ellos mismos fabricar su armamento o cuidarlo porque era muy escaso. Además tenían que garantizarse la subsistencia, puesto que salarios o no había o no eran algo garantizado y estable. Uno de estos personajes era José María Litz. Él era sargento y al mismo tiempo armero. Él tenía que entonces encargarse de cuidar y reparar las armas que había. Es por eso que este 20 de julio debemos olvidarnos de los grandes desfiles militares, de los tanques y de los soldados que históricamente se han dedicado a masacrar a su pueblo y que no han defendido los verdaderos intereses de sus conciudadanos. Lo que debemos conmemorar hoy es un pueblo digno que tomó su destino en sus manos, que decidió que el gobierno que tenía, que el sistema que tenía no le convenía y que por ende salió a las calles a triunfar contra él. Es entonces que este 20 de julio lo que debemos recordar es el coraje de un pueblo, de mujeres valientes y hombres valientes que decidieron cambiar su realidad.